A continuación tenemos el tema Resonancia, voces de la Academia en Ciencias Sociales y Humanidades de México, a cargo del doctor José Israel Trejo Muñiz, del Colegio de San Luis. Bienvenido. Bueno, gracias. Primero vamos a observar un breve video de 3 minutos. Nosotros lo planteamos a manera de introducción y posteriormente iniciamos ya con el 6.000 kilómetros recorridos, 12 instituciones visitadas en 7 ciudades de México para charlar con 15 investigadores destacados en el campo de las disciplinas sociales y humanísticas, todo con el fin de abrir un diálogo radiofónico que nos permitiera hablar sobre la importancia de la investigación en ciencias sociales y humanidades en nuestro país en el contexto actual. Esto es Resonancia, voces de las ciencias sociales y humanidades en México. Resonancia, Voces de las Ciencias Sociales y Humanidades en México, tiene su antecedente en 2 proyectos radiofónicos de entrevistas producidos desde el Colegio de San Luis y el Colegio de Michoacán, centros dedicados a la investigación y docencia en ciencias sociales. El proyecto buscó escalar a nivel nacional los esfuerzos de estas instituciones de comunicar la pertinencia de los estudios sociales y la forma en que éstas construyen su método para generar conocimiento aplicable. Gracias al respaldo obtenido en la convocatoria de apoyo a proyectos de comunicación pública de la ciencia, esta inquietud tomó forma y nos permitió emprender el viaje para conocer la postura de 12 investigadores a lo largo del país en torno al valor, tradición y futuro de las ciencias sociales y humanísticas en México. Para seleccionar las voces que ocuparían los espacios en esta propuesta, recurrimos a una metodología que consideraba criterios geográficos, de género, de edad y de disciplinas, y de ahí partimos para charlar con académicos de instituciones como el Colegio de México, la UNAM, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Sur, de la UAM Iztapalapa, del CIESAS Guadalajara y CIESAS Pacífico Sur, y por supuesto del Colegio de San Luis y el Colegio de Michoacán. Resonancia contó con 12 semanas de transmisión y 4 emisiones semanales a través de 3 radiodifusoras michoacanas y una en San Luis Potosí, todas con transmisión simultánea a través de la internet. El grueso de la difusión de Resonancia se hizo a través de las redes sociales. Nuestra página de Facebook alcanzó en un par de meses 430 seguidores y 2.200 clics en 79 publicaciones compartidas. En total, la página registró 60.254 búsquedas orgánicas en el lapso de agosto a la primera quincena de octubre. El proyecto contó con la invaluable ayuda de los 2 centros de investigación y con el apoyo de 4 becarios que trabajaron de manera entusiasta para el mismo. Las transmisiones concluyen en el mes de noviembre de 2016. Una última etapa del proyecto contempla la apertura de un repositorio web donde se colocarán las 12 entrevistas transmitidas, más otras 2 que se grabaron y no alcanzaron a considerarse en las emisiones al aire. De igual forma, el formato de los programas está pensado para su transmisión en otras plataformas de radio, ya sea culturales, comerciales y por internet, por lo que esperamos que de manera extraoficial Resonancia siga rindiendo frutos en pos de abrir el diálogo entre académicos de las ciencias sociales y la sociedad mexicana. Resonancia, Voces de las Ciencias Sociales y Humanidades en México, cierra transmisiones y deja abiertos los micrófonos para recabar las reacciones que se generen de este ejercicio reflexivo en torno a la importancia de las disciplinas sociales y humanísticas para nuestro país. Bueno, pues gracias. Primero quisiéramos agradecer la oportunidad de venir a este espacio a compartir experiencia con ustedes, a que nos entreguen retroalimentación, que es muy importante, principalmente eso, y sobre todo aprender de todo lo que podamos ver aquí. Entonces, por lo mismo que nos interesa mucho la retroalimentación, vamos a tratar de ser muy breves con la presentación del proyecto. Ya casi todo estuvo sintetizado en el video, vamos a andar un poquito más. Entonces, les presento a mi compañera Eva Alcántara. Ella es del Colegio de Michoacán, participó también en el proyecto. Yo soy el responsable técnico, Israel Trejo, y bueno, si quieres comenzar con los antecedentes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues sí, ya casi se dijo todo ahí en el video, pero bueno, ¿por qué un programa de radio? Nosotros anteriormente ya contábamos, Israel, con un programa que se llama Entre Voces de la Universidad de San Luis Potosí, y yo con un programa que se llama De Viva Voz, el cual se transmitía en las estaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Promo Estéreo, y últimamente en Radio Silonga, una radio local de la ciudad de Zamora.
Nosotros, nuestro objetivo precisamente era difundir el trabajo que se realiza en las instituciones donde nosotros laboramos. La propuesta fue un serial de 12 entrevistas con investigadores e investigadores especializados en ciencias sociales, y bueno, propusimos la convocatoria para que fuera este serial y que ellos mismos, con el fin de comunicar la importancia que estas disciplinas tienen para el desarrollo del país, a través de la reflexión y el conocimiento aplicado y la forma en que esto se expresa en la política científica del país a través de la economía del conocimiento. Bueno, el objetivo, como ya lo mencionó más o menos Eva, era principalmente posicionar en la cultura científica del mexicano precisamente que las ciencias sociales son ciencias. Si uno piensa generalmente en un científico, piensa generalmente en ciencia, no ubicamos mucho de pronto por ahí a los antropólogos, ya no digamos a los historiadores, mucho menos a los que estudian literatura. Entonces el esfuerzo, porque es un reto con el que nosotros nos enfrentamos día a día en el quehacer de nuestros centros de investigación, es precisamente que la gente en este aspecto que tiene acerca de lo que conoce sobre ciencia, también ubique que las ciencias sociales, bueno, pertenecen al ámbito científico, que tienen un método muchas veces riguroso y que puede generar datos, información, que muchas veces es pertinente y necesario no solo para resolver problemáticas, digamos, emergentes, sino en general para colocar, por ejemplo, temas en la agenda que a lo mejor no están siendo contemplados actualmente y que puedan incidir directamente en el desarrollo del país. La siguiente. Nuestro público objetivo pues es intermedio, es decir, adultos y jóvenes que cuenten con un nivel educativo medio y que se interesen por temas generales de ciencia, tecnología, cultura y humanidades. Y en segundo grado, la propuesta está dirigida también al medio académico, en quienes buscamos despertar el interés de establecer un diálogo con sus pares de distintas regiones para reflexionar sobre este campo del conocimiento. La siguiente, por favor. Bueno, el principal reto que nos presentó el proyecto fue precisamente definir el perfil de académicos que íbamos a entrevistar durante el serial. Como buenos comunicadores, lo primero que pensamos fue en generar un impacto. Entonces dijimos, vamos a recurrir a todos estos investigadores que son como muy mediáticos, que aparecen con Carmen Aristegui, ya vamos a hacer Caguayo, ese tipo de personajes, sobre todo para buscar el rating. Pero si queríamos tener una lectura mucho más precisa realmente del quehacer de la investigación científica en ciencias sociales, cambiamos un poco, viramos un poco y decidimos mejor irnos con académicos destacados, pero que se dediquen de lleno a la investigación científica desde los centros de investigación, desde las universidades, desde las entidades académicas. Y bueno, por ahí utilizamos otro tipo de criterios porque necesitamos tener esto que es una escalada a nivel nacional, digamos, del objetivo que cada uno tiene en su programa de radio. Necesitamos más o menos armar una muestra que fuera representativa, lo cual es muy complicado debido a la diversidad que hay en el país, ¿no? Entonces lo que se nos ocurrió, porque además lo planteamos nada más a 2 entrevistas, fue primero hacer una división por género. Intentamos tener un equilibrio entre investigadores hombres e investigadoras. El segundo criterio fue la región geográfica. Queríamos tener una representación tanto de entidades académicas del norte del país, del centro occidente y del sur, porque la manera de ver las realidades en México y las problemáticas son completamente distintas. Por ejemplo, el tema de frontera es muy distinto cómo se aborda acá desde el sur, cómo se aborda desde los estados del norte. Entonces hicimos un esfuerzo por mantener esta distribución geográfica. Otro criterio fue las áreas de conocimiento, es decir, intentamos que hubiera lo más posible de las áreas de conocimiento, que en ciencias sociales y humanidades pues también son como muy diversas, ¿no? Más adelante vamos a mencionar más o menos cuáles fueron las áreas que logramos abarcar dentro de todo este filtro, que nos dio por resultado una lista final de entrevistados que ahorita vamos a revisar. Siguiente. Y bueno, al final tuvimos el honor de poder entrevistar al doctor Enrique Cabrero, a la doctora Larisa Adler, a la doctora Belén Clar de Lara, Silvia Girgioli, Cirila Quintero, José Manuel Valenzuela, Guillermo de la Peña, Manuel Gil Anton, Verónica Zárate, Elsa Winton, Daniela Trafano, Gustavo López Castro, Briseida López, Hans Roskam y Michelle Chauvet. Las ciudades que visitamos fueron Ciudad de México, Tijuana, Matamoros, Tapachula, Guadalajara, San Luis Potosí y la propia Zamora.
Siguiente, por favor. Bueno, dentro de estas ciudades visitamos también un buen número de instituciones. En algunos casos visitamos 2 unidades académicas de algunas instituciones en particular. Estuvimos evidentemente en CONACYT con el doctor Cabrero, estuvimos en la UNAM, en el Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte, en Ecosur, en CIESAS, tanto Occidente como CIESAS Pacífico Sur. En este caso Daniel Trafano más bien nos dio la entrevista en la Ciudad de México, pero digamos abarcamos esta unidad. El Instituto Mora, que por ahí se nos olvidó mencionarlo en el video, pero que también fue muy importante, la UAM Iztapalapa y evidentemente el Colegio de San Luis y el Colegio de Michoacán. Siguiente. Y las distintas disciplinas fueron historia, sociología, antropología, arqueología, ciencias ambientales, literatura, demografía y... Cabe mencionar aquí, hacer un paréntesis de que, bueno, estas son como las áreas del conocimiento en general que abarcamos, pero dentro de estas mismas hubo también una diversidad de temas, dentro de las cuales creo que destacaron algunos que son muy puntuales y nos dan una buena lectura acerca de las cosas que están pasando en el país. Por ejemplo, el tema de migración estuvo muy presente, el tema de género, de allí el tema de demografía que la doctora Silvia Gurrioli lo abordó de una manera verdaderamente muy interesante, hablando acerca del bono demográfico, y el bono de género que le llama a ella. Y bueno, lo que tiene que ver con lo demás, la sociología, la literatura, por ejemplo, cómo esta área puede aportar de pronto información y datos que son una base complementaria a los estudios históricos desde otra perspectiva, ¿no? Y cómo de pronto a través de la ecdótica se puede generar datos duros que puedan aportar precisamente mucho más información sobre ciertos periodos históricos y el conocimiento que tenemos sobre los mismos. La siguiente. Bueno, les voy a hablar ahora de lo que es en sí ya el concepto sonoro del programa Resonancia. Yo recuerdo que por ahí tuvimos una plática precisamente con Julio Ponce, donde nos puso mucho énfasis de que no servía de mucho tener un muy buen contenido en el caso de un producto radiofónico, si, digamos, el formato, todo lo que era la producción del mismo estaba pues malograda, ¿no? Que podía volverse un programa poco atractivo, aburrido. Entonces todo lo que tuvieran que decir los investigadores podría irse, digamos, al pozo si no planteamos de una buena manera este tipo de concepto sonoro. Nosotros lo que intentamos hacer aquí, con todo el respeto que le tenemos a la radio cultural, a la gran tradición de la radio cultural en México, fue alejarnos precisamente un poco de este formato que de pronto nos parece ya un poco rebasado, que es como muy formal, de pronto muy institucional. ¿Cómo hicimos esto? Primero, con el tipo de locución que manejamos. No tuvimos un locutor o un conductor en sí durante el programa, sino lo que hicimos fue ofrecer una serie de cápsulas grabadas que iban dando información y preparando el terreno para cuando llegara el momento de la entrevista, el radioescucha tuviera ya información acerca del tema que se está hablando. Es decir, no interpelábamos al radioescucha con un buenas tardes, querido auditorio, bienvenidos. Evitamos todo eso. Lo que hicimos también fue cambiar un poco el concepto de la música, ¿no? Acudimos a géneros que a lo mejor están mucho más relacionados con la radio comercial o con la radio de rock, también para alejarnos esta idea de que si no le pones música clásica o jazz a los fondos, no es formal, ¿no? Entonces, más bien, acudimos como a algunos géneros como el acid jazz, como la música electrónica, como el rock, para también tener un poco más como de dinamismo en las secciones y en las mismas entrevistas. Aquí viene un clip de audio que a ver si podemos reproducir, donde viene más o menos la idea en general, cómo armamos nosotros la cortinilla del programa, y que creo que engloba muy bien el concepto sonoro que manejamos. Ciencia, pensamiento, reflexión, trabajo de campo y visiones del mundo. Amplificamos las voces de quienes hacen las ciencias sociales y las humanidades en México para obtener un mapa de los aportes de estas áreas al conocimiento aplicado en nuestro país. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Colegio de San Luis y el Colegio de Michoacán presentan Resonancia, voces de las ciencias sociales y las humanidades en México. No sé si podemos adelantar la siguiente diapositiva para hablar un poco más sobre el concepto. Esto ya lo que tiene que ver con la estructura del programa, más o menos lo que les decía de las secciones grabadas, que para nosotros era muy importante más bien establecer la narrativa del programa a través de estas secciones y no propiamente como de un conductor. Entonces, primero teníamos una cápsula de contexto, donde intentábamos hacer un acercamiento más o menos creativo al tema que se iba a tratar en el programa.
utilizando referencias que venían desde la cultura, la literatura e incluso mitológicas, un poco para enganchar a los escuchas. Un ejemplo, entrevistamos a un investigador del Colmich que se llama Gustavo López Castro, que trabaja la salud emocional de las mujeres que se quedan en México cuando sus maridos o sus parejas se van a Estados Unidos, y él de una manera creo que bastante afortunada nombró a este fenómeno como el síndrome de Penélope, haciendo alusión precisamente a este personaje mitológico de la literatura de la Odisea, ¿no? Eso a nosotros nos dio una posibilidad grandiosa, por ejemplo, de hacer una cápsula de contexto mencionando precisamente, haciendo la referencia al personaje de Penélope y por qué estaba debidamente aplicado en este caso, ¿no? En el caso de Belén Clark de Lara, que estudia filología, se especializa en la literatura del siglo XIX, por ejemplo, de Manuel Gutiérrez Nájera. Utilizamos un poema de él mismo que se llama No omnis moriar, en latín, en español quiere decir no morir del todo, donde básicamente él está diciendo a su amada que cuando él se muera van a permanecer sus palabras y su poesía se va a quedar ahí permanentemente, entonces no morirá del todo. Y es un poco lo que hacen precisamente los filólogos o los que estudian ectótica o los que estudian literatura, es rescatar las palabras para que se queden ahí y puedan continuar y los podamos seguir conociendo. Entonces utilizamos siempre como ese tipo de referencias en las introducciones. Después venía una cápsula de semblanza donde ofrecíamos ya información propiamente sobre el invitado, sus méritos académicos, sus publicaciones, etcétera, para que el público más o menos lo conociera. Venían ya después la primera sección de entrevista. Había otra sección que se llama metadata, donde eran datos duros y complementarios acerca del tema, ¿no? Por ejemplo, si estábamos hablando acerca de migración, pues ofrecíamos alguna información, por ejemplo, emanada del INEGI o este tipo de datos que uno se encuentra por ahí, para que complementara todo el discurso que en este caso los invitados vertían en las entrevistas. Y una sección que se utilizaba únicamente en el formato para San Luis Potosí, ex libris, pues tenía que ver con, precisamente, como una manera de conclusión, recomendar publicaciones donde la gente pudiera informarse mucho más del tema que habíamos tratado en el programa. ¿Sí? Bueno, aquí también vienen otros samples más o menos para que vean el concepto sonoro de lo que es la cápsula de contexto y la cápsula de semblanza. Manuel Gaño decía que la antropología social no podía aspirar a ser ciencia si no era ciencia aplicada. Y sobra decir que no hay disciplina científica que guarde relación más íntima con sus sujetos de estudio que esta misma. Lejos han quedado los dogmas sobre la distancia objetiva que el antropólogo debería guardar al momento de observar a quienes representan su materia de estudio. El contexto es mediación ante la mirada del antropólogo, sin que esto signifique que pierda valor científico o rigor metodológico. Y vamos a escuchar un poco cómo eran las cápsulas de semblanza. Belén Clark de Lara es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas y maestra y doctora en Letras, todo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1984 se encuentra adscrita como investigadora de tiempo completo al Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas, donde funda el Seminario de Edición Crítica de Textos. Actualmente coordina el proyecto de edición de las obras de José Tomás de Cuéllar y colabora con el equipo que edita las de Manuel Gutiérrez Nájera. Bueno, estas son las estaciones. Vamos a hablar un poco ya del impacto que tuvo el serial, que estamos por concluir la semana que entra. Bueno, nos faltan 2 transmisiones, 2 semanas, y concluye el serial en estas 4 estaciones. Son 3 estaciones michoacanas, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Está Promo Estéreo, que más bien es una estación por internet. Está Radio Ciróndaro, que también está ahí en Zamora, Michoacán. Y en el caso de San Luis Potosí se transmite a través de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, actualmente contamos con 428 seguidores, 79 publicaciones, 2.242 clics en contenidos y 60.254 búsquedas orgánicas, es decir, número de gente que visitó la página o alguna de sus publicaciones. También, por ser el programa tan novedoso, queremos tener un repositorio, una página en WordPress o en SoundCloud, donde van a estar todos los programas albergados para la posibilidad de que todo el mundo pueda, bueno, los que están interesados puedan consultarlos.
Sí, esta parte es importante porque es la manera, las estaciones por ejemplo no nos dan muchas mediciones de rating muy específicas acerca del horario en el que transmitimos, pero a nosotros nos interesa mucho medir el impacto. Entonces la solución que encontramos fue precisamente diseñar esto que va a ser una plataforma de SoundCloud donde se van a subir las entrevistas, donde van a estar disponibles a descarga con plena autorización de los entrevistados evidentemente. Y bueno, la vamos a difundir a través de un portal, de un dominio de WordPress. Van a estar por ahí más o menos un año porque es lo que podemos pagar con el proyecto, pero van a estar disponibles un poco también para medir más o menos la pertinencia y cuántas personas dieron clic. O sea, este tipo de plataformas nos permite medir este tipo de cosas, pero sobre todo también para que los mismos académicos empiecen a escucharse unos a otros, empiece a haber pues, un intercambio entre ellos mismos acerca de los temas que se abordan, que no son únicamente temas de investigación, sino en general se trataron temas acerca de la política científica en México y de cómo incluyen, por ejemplo, o cómo a veces algunos se sienten excluidos a través de la política científica, precisamente de su participación como científicos sociales. Sí. También tenemos la solicitud de que podamos transmitir la serie por la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Radio Conciencia de CONACYT y por una universidad de Australia. Obviamente nos piden que sea traducida al inglés. Bueno, ya para irnos, porque estamos muy cerca del tiempo final, esto es algo de lo que hemos podido recabar acerca de los entrevistados, posturas afines y posturas divergentes. Afines, por ejemplo, casi todos los invitados reconocieron que hay avances en el reconocimiento de las ciencias sociales y humanidades en la política científica, pero no son necesarias adecuaciones convocatorias, programas de estímulos y criterios evaluadores para que sean tomados más en cuenta. Reconocieron también que es importante el enfoque multidisciplinario, transdisciplinario en la investigación científica, es decir, ellos quieren participar no solo con investigadores de las ciencias sociales de otras áreas, sino también con investigadores de las ciencias naturales o de las ciencias exactas, ¿no? Lo ven sumamente necesario, pero también dicen que es necesario seguir destinando recursos a ciencia básica, porque en el caso de las ciencias sociales, esto ayuda para posicionar temas en la agenda nacional que por el momento puede que sean todavía un poco invisibles. Y posturas divergentes, también tuvimos ahí a veces posturas que eran completamente opuestas, ¿no? En el caso de la función del científico social a través de su nivel de involucramiento, es decir, qué tanto se tiene que involucrar el científico social con su objeto de estudio, con la sociedad. Algunos decían que tenía que ser un involucramiento total, como dice Guillermo de las Peñas, y el que mencionaba Manuel Gamio. La antropología no puede ser antropología si no es aplicada. En cambio, otros decían, no, los académicos únicamente tenemos que publicar, tenemos que generar conocimiento, esa es nuestra función en la sociedad, ¿no? Y por otro caso, otro que también fue muy polémico fue la vinculación con el sector privado y gubernamental, ¿no? Algunos dicen, tenemos que hacer investigación para la sociedad, para provocar el desarrollo, para trabajar con la gente. Otra postura marcaba que la vinculación con el sector privado era fundamental y necesaria para digamos, generar más recursos para la misma investigación, y por lo mismo también la vinculación con el sector gubernamental a través del diseño de política pública o este tipo de cuestiones lo veía necesario, pero que el otro sector, digamos, tampoco reconoce, sino ellos dicen, no, hay que hacerlo más a través de los desarrollos comunitarios, trabajar más para ONGs o este tipo de cuestiones. ¿Sí? Y bueno, a través de esta convocatoria pues tuvimos la oportunidad de trabajar con becarios y realmente queremos agradecerles. Ellos fueron Maigualida Alba, asistencia ejecutiva y logística, Yasmín Guzmán, diseño gráfico, Lucero Negrete en asistencia en audio y locución, Juan Carlos García, asistente en audio y locución también en Zamora, y especialmente también a Lidia Huache en la difusión y la locución. Por supuesto, a las autoridades de nuestras instituciones, como es la doctora Isabel Monroy del Colegio de San Luis, el doctor José Antonio Serrano, presidente del Colmich, y al doctor Octavio González, secretario general, al doctor Julio Ponce, al personal de las instituciones que nos recibieron. También a Sergio Cañedo, que nos apoyó siempre en la selección de los temas, y obviamente a todas las instituciones como el Colegio de San Luis, el Colegio de Michoacán, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de México, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Pacífico Sur, el CIESAS Occidente, la UNAM, el Instituto Mora, el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR y la UAM. Y por supuesto a CONACYT por tener la apertura para incluir este tipo de temas en la valiosa y difícil tarea de comunicar la ciencia en México.
Otra cosa, perdón, muy importante que yo quiero agradecer es que con esta convocatoria el recurso que obtuvimos fue para habilitar una cabina de radio, que no contábamos con ella, y que ahora se están generando contenidos de mayor calidad. Agradecemos mucho. Bueno, y con esto damos paso a la sección de preguntas y Tenemos varias preguntas. Hay varias dirigidas al tema más, digamos, radiofónico, otras al tema de los jóvenes y una última que me parece más amplia. ¿Cómo miden el impacto del concepto radiofónico en señal abierta? ¿Por qué la necesidad de viajar para entrevistar a los investigadores se podría por teléfono? ¿Y cómo determinaron su público objetivo? Les voy a dar todas las que tienen que ver con la radio directamente. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las características de la radio que la hicieron un medio apropiado para hacer divulgación de la ciencia? Y si esto podría funcionar bajo alguna estación comercial o dar pie a un formato parecido. Bien, a ver si no se me olvida ninguna. Lo que tiene que ver con el impacto, bueno, en las estaciones en las que estamos no nos dan información para medir este impacto, por eso nos parece importante la parte del repositorio, donde no solo podemos medir cuántos clics, cuántas veces escucha, cuántas veces descarga, sino también podemos recibir retroalimentaciones. La otra tenía que ver, perdón, con... Sí, bueno, está pensado, ¿no? Sí, hay que ser también un poco autocríticos y decir que nos hicieron como varias observaciones en la retroalimentación que hemos tenido de que a veces las entrevistas se sentían un poco pesadas por los temas, duraban más o menos media hora, 35 minutos. Yo no sé qué tanto realmente tengan cabida en la radio comercial, pero al menos sonoramente el concepto está planteado para que se pueda transmitir tanto en estaciones culturales como en estaciones por internet como en estaciones comerciales. Algo de los viajes, ¿por qué? Bueno, yo el domingo pasado escuché la Hora Nacional, perdón, espero que no me digan de aquí, presentaron una entrevista con un pintor que lo grabaron yo creo con una grabadora de reportero. He escuchado otro tipo de emisiones donde se graban por teléfono. A nosotros nos importaba mucho la calidad de los audios en las entrevistas y además acudir a donde están los investigadores in situ era muy importante para generar una mejor interacción. Y sobre todo creo que si no hubiéramos propuesto que nosotros íbamos a donde estaban ellos, muchos no hubieran aceptado. Creo que estuvo planteado de esa manera, aparte creemos que fue un plus, es un plus que ofrece el Cereal en Cindo. Bueno, creemos que el tipo de temas que tocan las ciencias sociales y humanidades, hay como varios temas culturales que nosotros identificamos más o menos que son del interés de un público más o menos joven, ¿no? Este tipo de públicos que de pronto están en el activismo político, en el activismo social, que tienen temas de interés no solo en cuestiones de medio ambiente, sino en cuestiones de género, en cuestiones de migración. Y pensábamos que el esquema digamos, de radio de divulgación científica como se venía planeando, o de radio cultural, de pronto no atendía a este sector, ¿no? O sea, por eso también nosotros intentamos, estructurar un formato que fuera mucho más atractivo a través de la música, a través del tipo de locución, para atender este sector que a veces la radio cultural olvida un poco, ¿no? Con todo y que se hace muy buena radio cultural aquí en México. Bueno, creo que también ya respondieron la de las características de la radio que la hacen un medio apropiado, ¿no? Pues a mí me parece que la radio sigue siendo uno de los medios más logrados en los medios de comunicación porque te permite comunicar de una manera, esta cuestión como de utilizar únicamente lo sonoro hace que pongas mucho más atención en los contenidos, ¿no? A veces lo visual puede ser un poco distractor, este tipo de cuestiones, y además lo elegimos porque yo en mi caso tengo 10 años haciendo radio y creíamos que si íbamos a montar un proyecto para comunicar ciencia, pues lo teníamos que hacer desde el ámbito en el que nos hemos especializado nosotros, en este caso Eva o yo, que es precisamente la producción radiofónica. Bueno, tienen dos preguntas con respecto a los jóvenes. Una, ¿por qué no entrevistaron a jóvenes investigadores? Y la otra, si en el proceso de creación de este producto incluyeron a estudiantes de comunicación. Nos hablaron ya de los becarios, pero creo que preguntan si ellos están en el tema de comunicación. Sí, habíamos propuesto un perfil precisamente para abarcar investigadores jóvenes.
por cuestiones de logística, y está mal que lo diga, pero incluso hasta de política, no nos fue posible incluir a tantos. Incluimos a una investigadora del Colegio de San Luis precisamente, que se llama Briseida López, que es un caso muy particular. Ella es ingeniera de formación, es hidróloga, después estudió una maestría y doctorado en ciencias ambientales, y ahorita se dedica al estudio del agua a través de las ciencias sociales. Entonces está empezando a desarrollar habilidades incluso como de antropóloga, ese tipo de cuestiones. Entonces nos interesaba mucho incluirle a ella porque es un gran ejemplo de la transversalidad, no solo de los temas como es el tema del agua, pero también de cómo el científico joven actualmente está como mucho más abierto de pronto a tomar herramientas de otras disciplinas para complementar sus propias investigaciones. Y bueno, sí, de los becarios que tuvimos, dos de ellos son comunicólogos, los dos que estuvieron en asistencia de audio. La chica que nos ayudó en logística, bueno, ella es historiadora del arte, y Yasmín, que estuvo en Zamora, se encargó de todo lo que tiene que ver con diseño gráfico, que es de formación diseñadora. Bueno, tenemos esta pregunta: ¿cómo promovieron al público la idea de que los temas sociales también forman parte de la ciencia? ¿Lo dejaron al discurso de los invitados o hicieron algo más para dejar como más claro este mensaje? Bueno, sí, yo creo que lo dejamos en el discurso de los invitados, pero precisamente la cuestión de planear las entrevistas tiene que ver con esto de que finalmente los invitados terminen diciendo un poco lo que nosotros pretendemos también, ¿no? Y creo que desde la primera entrevista que planteamos con el doctor Enrique Cabrero quedó muy claro. Él hacía un llamado a los científicos sociales, por ejemplo, para decir es que cualquier implementación tecnológica, desarrollo tecnológico que se dé, por ejemplo, desde las ciencias duras, hace rato que hablaba, por ejemplo, de las energías limpias, ese tipo de cuestiones, siempre tiene una implicación social, y es ahí el campo donde los científicos sociales pueden aprovechar. Precisamente en el caso de la protección civil, hablaban de la construcción social del riesgo. Ese es un concepto que viene desde las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un nivel de incidencia que, a decir de varios investigadores, todavía no está completamente aprovechado, ¿no? Y un poco la intención del programa era precisamente poner énfasis en esos campos de oportunidad, y que los mismos científicos sociales se reconocieran como partícipes de este tipo de ámbitos y como agentes de cambio, ya no solo desde su trinchera, sino también participando incluso con científicos de otras áreas, porque creo que el abordaje para la solución de problemas actualmente tiene que ser precisamente eso. Ya no podemos pensar que desde una sola disciplina o de un solo enfoque se va a ofrecer la solución a un problema, ¿no? Sino tienen que ser soluciones y abordajes integrales para una mejor solución de lo mismo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más? ¿No? Están muy bien portados ahora. Vamos a